Bueno, exacto, ya estamos con nuestro siguiente invitado, el asambleísta Pedro Velasco Erazo. Buenos días, asambleísta. Los saluda el periodista Alcides Montilla y mi compañero Julio Ayala. ¿Cómo nos está sintonizando, don Pedro? Buenos días. Buenos días, Clever, Julio. Un gusto saludarles a la distancia. Me dispensan por el tema de no habernos podido comunicar virtualmente por temas de corte de energía, coincidencia, pero lo hacemos con gusto telefónicamente. Claro, sí, sí. Le hago una pequeña rectificación. Mi nombre es Alcides Montilla, pero bueno, empecemos. Perdón, Alcides, Empecemos, Pedro. Mire, el tema del juicio político a la ministra Palencia, ¿verdad? Hay una serie de versiones que se han tejido en los últimos días respecto a la situación de ella, que se va a salvar, que no se va a salvar, que hay el toma y daca, que no hay los votos, que sí hay los votos, que no hay los puntos por los cuales ella ha sido llamada, no aparecen por ningún lado, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que va a pasar el día miércoles a las 8 de la mañana cuando ustedes han sido convocados para el inicio del juicio político a la ministra Palencia? Ustedes conocen que el procedimiento que establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa para el tema de juicio político es de que si no hay un informe aprobado en la Comisión de Fiscalización y Control Político, como no hubo los votos para que se apruebe, es el Pleno el que tiene la facultad de resolver si continúa o no este proceso. Y para ello se necesitaban 70 votos para que continúe el juicio político. La Asamblea votó con 89 votos la continuación del juicio, pero aquí también es necesario conocer algunos criterios. Algunos colegas asambleístas han expresado el afán y el deseo de que quieren escucharla a la ministra Palencia en el Pleno, exponiendo sus argumentos, sus criterios de desvanecer las acusaciones que se le hacen, y que en su momento van a tomar la definición, es decir, los 89 votos no son la garantía de que esos votos van a ser los mismos como para censura y destitución. Hemos visto que en algunos casos, y esta no podía ser la excepción, esos votos son menores porque para necesitar destituirles, censurarles, se necesitan 92. Eso lo veremos el día miércoles a las 8:30 de la mañana que estamos convocados para conocer este juicio político. No, Pedro, volvemos a la misma de siempre, ¿no? Donde pues la Comisión de Fiscalización no define nada, no resuelve nada, no puntualiza las causales y la misma va a la Asamblea y la pregunta es, ¿de qué la van a acusar a la ministra Palencia si en la Comisión de Fiscalización no hubo pues los votos como para precisar de qué se la iba a convocar y de qué se la iba a enjuiciar, pues, ¿no? Claro, hay algunas acusaciones de las que se le pretenden dilgar a la ministra Mónica Palencia. Una de ellas es el tema de inseguridad, del plan Fénix, de que no ha dado los resultados, de los índices de violencia. Y si nosotros analizamos objetivamente este tema, podemos decir que en pocos meses se podría resolver un tema que viene de larga data, que con la presencia de organizaciones delictivas que ingresaron a nuestro país hace muchísimos años atrás, el fortalecimiento de organizaciones dedicadas al narcotráfico, al crimen organizado, nunca se las controló, más bien fueron muy permisivos periodos anteriores de gobiernos. Pretender decir que no hay resultados eficientes dentro de ello, a sabiendas que una sola persona no hace el tema de seguridad. Tras de la ministra están precisamente la Fuerza Pública, Policía Nacional, Fuerzas Armadas. Es decir, hay varios elementos que no se pueden en forma muy ligera pretender acusarle. Y el otro, el tema de la irrupción de la Embajada de México, a sabiendas de que fue la delegación mexicana la que incumplió los convenios y tratados internacionales, toda vez que no hay en ninguna parte la figura de huésped que se le entregó al ex vicepresidente Jorge Glass. Es decir, el Ecuador lo que ha hecho es hacer respetar la soberanía, respetar la dignidad del pueblo ecuatoriano y no permitir que se burlen de nuestro territorio. Por esas causales la quieren llevar a juicio político. Yo veo que es bastante grave si es que se sigue manejando estos temas no en una forma responsable y seria. ¿Qué le parece que en las últimas horas han surgido los rumores en el sentido de que el juicio político a la ministra, si es culpable o inocente, se le estaría
bajo esta clásica del toma y daca. Eso me parece totalmente descalificado, que no se traten los temas de coyuntura nacional con toda la seriedad y la responsabilidad del caso. Es decir, si una persona está sometida a juicio político, tienen que analizarse las causales que se le endilgan, mirar las pruebas de cargo que presentan los interpelantes y las pruebas de descargo que presenta la funcionaria interpelada, y sobre eso pronunciarse, no sobre otros temas. Me parece bastante cuestionable, por decir un término bastante suave, el que se pretenda condicionar el votar a favor o en contra a cambio de prebendas. Eso ya debe desecharse y descalificarse de todo el tiempo y no volver nuevamente a ese tipo de prácticas. Don Pedro, ¿y su postura cuál es? ¿Es inocente o es culpable la ministra Palencia? Qué bueno que me lo consulte, porque lo mío ha sido siempre público y no de ahora. Ya lo vengo sosteniendo desde hace meses atrás, de cuando iniciaron este juicio político. El tema de la responsabilidad de un funcionario no depende solamente de una persona, depende de varias instituciones. Y si se pretende enjuiciar a la ministra del Interior y censurarla, endilgándole todas las responsabilidades, prácticamente o indirectamente se le estaría también cuestionando a nuestras Fuerzas Armadas, a nuestra Policía Nacional, que eso nos están poniendo el pecho sobre las balas. Esas instituciones se la juegan todos los días la vida en las calles y debemos respaldarles. Por lo tanto, yo no coincido ni comparto plenamente de que temas políticos con cálculos para las elecciones de febrero pretendan descalificar a la acción de una funcionaria. Mi posición ha sido radical, siendo que no hay causales para que prospere este juicio político, no hay causales para una censura y destitución, y por lo tanto, desde meses atrás, y no cambio de posición, siempre la gente de acá del Carchi y del norte del país somos muy contundentes cuando sostenemos una tesis, la decimos frontalmente sin esperar absolutamente aspectos de favoritismo, decimos que no procede. Para mí, no voy a dar los votos para que injustamente y legalmente se censure a una funcionaria que está trabajando en favor del Ecuador. Las 8 de la mañana, 53 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política a punto de vista. Estamos entrevistando al asambleísta Pedro Velasco Erazo. Más preguntas de mi compañero Julio Ayala. Adelante, Julio. Gracias, asambleísta Velasco. Mucho gusto de saludarlo. A la ministra Palencia le endilgan muchas falencias, pero en este momento en el Ecuador, asambleísta, la gente no está pues por Palencia o falencia, no, está porque no tenemos energía. Y el día de ayer conozco que la asamblea tomó hizo el primer estudio del nuevo proyecto de ley de energía que con carácter de urgente envió el Ejecutivo. ¿Hasta qué punto, en su criterio, que ya es un criterio bastante saludable porque usted tiene mucha experiencia dentro del Congreso, hasta qué punto este proyecto de ley tiende realmente a mejorar las condiciones del sistema eléctrico ecuatoriano? Cuando el presidente de la República remitió a la Asamblea Nacional un proyecto económico urgente para incentivar la inversión privada, él fue consciente, y el país debe ser consciente, de que los problemas no se resuelven de la noche a la mañana, más aún en el tema energético que nos ofrecieron hace muchos años atrás, que era un proyecto de larga data que iba a solucionar el problema de energía eléctrica por 50 años, es decir, nosotros medio siglo íbamos a tener garantizado la continuidad o la permanencia de este servicio eléctrico, y no ha sido así. Por lo tanto, lo hemos tomado nosotros al interno de la Comisión de Desarrollo Económico Productivo de la Microempresa, donde nos encontramos analizando este proyecto con seriedad, recibiendo a delegaciones técnicas. Pero lo técnico, lamentablemente, no está alejado de lo político. Hay algunos sectores que pretenden hacer de este problema nacional, de los apagones, de los racionamientos, una trinchera política con miras a las elecciones del 2025, y así no se pueden tratar los temas en el Ecuador. Deben circunscribirse al problema que estamos pasando.
¿Qué es lo que pretende este proyecto de ley? No dar una solución inmediata, porque eso sería ilusorio. Sería vano decir lo que ya está solucionado solamente aprobando esta ley. Es un proyecto a mediano y largo plazo. El Ecuador se acostumbró a ser reactivo, es decir, a reaccionar ante los problemas, y así no podemos seguir viviendo. Tiene que ser preventivo, prever los problemas que se van a suscitar. Y si esta ley prevé soluciones a mediano plazo, hay que darle el impulso, porque la inversión privada no lo ha venido mirando con buenos ojos garantías de hacer su inversión, porque no había seguridad jurídica, porque los plazos son largos, porque el tema de la contratación se vuelve muy tedioso, hay mandos medios que obstaculizan todo. Y lo que hoy queremos es entregarle una norma jurídica para que garantice seguridad jurídica, disminución de plazos, atracción de el privado, establecer condiciones de contratación favorables, el establecer mecanismos como hasta los 50 megavatios en energías hídricas que no sean sometidos a contratación pública, sino que sean autorizadas por el Ministerio de Energía y Minas, en donde se amplíe el campo de acción de la generación hidroeléctrica de energías renovables hasta 100 megavatios, y si son más, hay que hacerlo, de que no se abandone la soberanía energética, es decir, que debe haber un control siempre por parte del Estado para descartar aquello que están haciéndolo todos los días como muletilla, indicando que se va a privatizar la energía eléctrica, cuando sabemos todos que los sectores estratégicos por norma constitucional no se pueden privatizar. Asambleísta Velasco, dígame una cosa. La principal preocupación del sector privado para poder invertir en energía eléctrica es que les garanticen el pago de sus servicios. Pero, ¿hasta qué punto en este nuevo proyecto de ley eso está garantizado? Dicen que les van a dar un fideicomiso, pero los fideicomisos se nutren de recursos y no sé de dónde salgan los recursos. ¿Qué hay al respecto, asambleísta Velasco? La principal debilidad que actualmente tiene el pueblo ecuatoriano, el gobierno, es la iliquidez. No tenemos recursos económicos y hay deudas pendientes de pago a proveedores, a contratistas, a quienes han financiado obra pública, en fin, hay una serie de aspectos pendientes, el pago pendiente a los maestros de los incentivos jubilares, a los servidores públicos que se acogieron a este beneficio de la jubilación. Es decir, hay serios problemas. Por ello es lo que se quiere es recurrir a este mecanismo de la inversión privada, porque el Estado no lo va a poder hacer, no tiene de dónde invertir. Pero sí, usted tiene mucha razón de que hay que darles garantías. Garantías en donde ellos vean que viene cerca esta luz de verdad, de objetividad y de poder recobrar su inversión. Y para eso se deben establecer condiciones contractuales claras. ¿Cómo se hace el contrato? ¿Cómo va a ser la tasa de retorno de su inversión? ¿Quiénes son los que van a pagar? El permitir que los usuarios que somos nosotros, los comunes y corrientes ciudadanos del país, el sector emprendedor, el sector empresarial en todos sus niveles, tiene que garantizar también estos pagos. Todo va a depender de una gestión transparente y una administración de este conflicto de una manera honesta. Creo que ahí es la única forma de garantizar esos pagos. Julio, parece que tenemos una... Estaba con el mute, estaba con el mute. Siga, Julio, siga. Sí, digo, asambleísta, pero hay posibilidades, por ejemplo, de crear un fondo específico que se nutra de algún impuesto o de alguna regalía, algo como para que la gente quiera realmente invertir, porque, oiga, si a mí me dicen, por ejemplo, yo sé que desde el gobierno del señor Lazo se contrató ya, están firmados los contratos para la energía solar en Manabí, para la energía eólica en Loja y en otras partes. Y sin embargo, contratos firmados, pero no se activan porque los sectores privados que iban a hacerlo no saben quién les va a pagar o cómo van a cobrar. Y eso es lo que pretendemos evitar, que se siga generando más desconfianza. Usted habla con absoluta claridad y con conocimiento de causa. Ahí están proyectos El Aromo, Villonaco, ya 4 años de haberse anunciado con bombos y platillos que se ejecutaban estos proyectos, y hasta hoy no se efectiviza, precisamente porque el sector privado, quienes invierten, no han sentido esas garantías y esa seguridad.
Hay un fondo que se aprobó precisamente en la ley de enero, el fondo energético, en donde ese fondo tiene que nutrirse, tiene que alimentárselo permanentemente y ese tiene que convertirse pues, en una garantía de confianza para quienes van a invertir. Y yo creo que ahí está el éxito de una ley cuando se vuelve aplicable. Cuando hay leyes solamente declarativas o teóricas, difícilmente generarán el objetivo fundamental que es el de atraer inversión privada. Julio, Julio, por favor. Y le decía asambleísta Velasco, si ese fondo que se aprobó en la ley de enero tiene recursos ya o tiene de dónde nutrirse para que los inversores privados tengan la garantía de seriedad de que van a cobrar. No tengo esta información debe tenerla el mismo Ministerio del Ramo, el gobierno, si es que esos recursos están ingresando, deberían ponerlos al servicio precisamente para enfrentar estas crisis y enfrentar los problemas que estamos evidenciando desde hace algunos meses y años atrás. Gracias. Alcides, continúe, por favor. Don Pedro, le pregunto, ¿cuándo van a elegir al vicepresidente de la Asamblea? Buena pregunta, que yo también me la hago. Todo el mundo pensábamos que eso iba a ser inmediato. En la primera sesión que se convocó no hubieron los votos para que eso prospere, para que avance, y depende de la presidenta de la Asamblea cuándo va a convocar para la elección del nuevo vicepresidente, del primer vicepresidente. No tengo esa información. Pero, ¿quiénes son los candidatos a su juicio que están más o menos en la palestra para votación? Candidatos o nombres de candidatos no se evidencian, pero lo que sí se evidencia es que usted sabe al interno de la Asamblea, por ser un ente político, lo que ahí suman son los votos. Y a veces los votos se producen en base a acuerdos. No sé si, no me voy a atrever a pensar mal. No es siempre, yo no lo hago, pero en esta ocasión voy a atreverme a hacerlo, de que seguramente están esperando a que pase el juicio político para saber si es que las personas que votan por la censura de institución son los posibles candidatos o precandidatos para llegar a la primera vicepresidencia. Puede ser. O sea, volvemos otra vez al clásico toma y daca, ¿verdad? Lastimosamente, eso duele. El país no puede seguir de esta manera viviendo. Oiga, ¿cómo juzga hasta el momento el trabajo de la presidenta de la Asamblea, Viviana Veloz? Ahí hay, por lo menos he contado, 6 temas que deben de ser tratados en los próximos días, ¿verdad? Aparte de la elección del vicepresidente y del juicio político a la ministra Palencia, están ahí algunas leyes que tienen que ser aprobadas, el Código de la Niñez, por ejemplo, y este tema del pedido que ha hecho la vicepresidenta Verónica Abad para que se fiscalice a las ministras de Trabajo Ivonne Núñez y de Relaciones Exteriores Gabriela Sommerfeld. ¿Cómo analiza usted brevemente estos primeros semanas de la presidencia de la Asamblea? Pero yo miro que la compañera presidenta Viviana Veloz está cumpliendo con su deber que tiene que ser. Primero he visto puntualidad al inicio de las sesiones, lo que no mirábamos anteriormente. Esa es ya una muestra de respeto, es una muestra de responsabilidad con el Parlamento y con el pueblo ecuatoriano. Se están analizando temas y proyectos de ley que son de interés nacional, que me parece fundamental. Así tiene que tratarse, cumplirse una agenda legislativa no de intereses personales, sino de intereses nacionales, y eso también abona a una buena gestión. Aspiremos de que así continúe el trabajo, porque eso es lo que demanda el pueblo ecuatoriano, y dar celeridad y prioridad a temas que interesen o incumban la solución de los problemas nacionales y no coyunturales. Por lo tanto, aspiremos por el bien del Ecuador que la función legislativa siga enrumbándose por lo que demanda la ciudadanía. Que dejemos de lado, como siempre yo lo sostengo, criterios políticos o politiqueros, sino más bien que se tomen temas que sean de interés del pueblo ecuatoriano.
Asambleísta Velasco, ¿verdad? En las últimas horas ha ocurrido pues, un atentado al vehículo del candidato presidencial Jimmy Jairala, donde iba pues su hijo y algunas personas más. Dice que ha sido baleado, que hay un herido, que es el conductor, está fuera de peligro. Pero aquí viene la pregunta, ¿no? En la campaña electoral, si no hay la seguridad pertinente, ¿cómo se va a desarrollar? Pues, ¿no? ¿Qué responsabilidades tiene primero el Consejo Nacional Electoral y después pues el Ministerio de Gobierno, el mismo Gobierno Nacional para que dé garantía a la actividad política electoral en los próximos días, pues, asambleísta Blasco? Ayer me enteraba por las redes sociales del atentado que había sufrido el hijo de Jim Jairala, quien es un destacado miembro primero del periodismo y también asimismo como político. Nos solidarizamos con él, con la familia. Nosotros creemos que la violencia no debe ser la que nos doblegue a los ecuatorianos, sino siempre que se permita vivir en democracia, participar políticamente con total libertad. Hay que esperar que en los próximos días, igual instituciones encargadas de hacer las investigaciones entreguen los resultados de las causales o posibles motivaciones que se generen de este tipo de violencia, y que el proceso político que se avecina no esté cargado de violencia, de enfrentamientos, sino al contrario, que esté cargado de ideas, de propuestas, de soluciones a los problemas del Ecuador. Sí, pero de todas maneras hay que tomar previsiones, pues, Desde don luego. Pedro, ¿no? Y las previsiones se toman en la realidad, pues, o sea, con seguridad, con controles, etcétera, por parte de la policía y también del Consejo Nacional Electoral y del gobierno. Sí, estamos completamente de acuerdo en eso. 9 de la mañana, 8 minutos, 9 de la mañana, 8 minutos. Continuamos esta entrevista con el asambleísta Pedro Velasco con más preguntas de mi compañero Julio Ayala. Adelante, Julio. Sí, yo quiero continuar un poco con el tema de la energía asambleísta. Dentro de este proyecto enviado por el Ejecutivo, ¿qué aspectos son dignos de destacar? ¿Cuáles son aquellas cosas nuevas que permitirían al país tener solución o tener algún mecanismo para solucionar el problema que hoy vivimos? Lo habíamos mencionado. Yo aspiro que por el bien del Ecuador se genere confianza, credibilidad en el tema de la inversión privada, de que los proyectos eviten esos tortuosos obstruccionismo que existe en la contratación pública, que sean lo más ágiles posibles, que se tomen en cuenta proyectos que en su momento fueron identificados y priorizados en diferentes regiones del país, y más aún con lo que se ha hecho constar en este proyecto de ley, que también se considere a las provincias fronterizas que tienen un potencial que podrían generar a solucionar estos conflictos, de que se eliminen esos procesos contractuales bastante engorrosos, burocráticos, y que nosotros volvamos a generar confianza, que es lo que más necesita el país. Ninguna entidad internacional o nacional puede arriesgar tampoco su capital si no generamos confianza. Yo pienso que esos son los elementos fundamentales que hay que considerarlos. Hace algunos años ya, por lo menos 20, me llegó una comunicación de una empresa internacional alemana que quería en el Ecuador, por ejemplo, invertir en la industrialización de la basura. Y decía pues que ellos utilizarían el plástico, el vidrio, los metales, pero que la parte orgánica de esa basura podría servir muy bien para generar energía eléctrica. Y la propuesta era de que les den a ellos, en lugar de estarla enterrando y pagando para que la entierren o dejándola en botaderos al aire libre, contaminando el ambiente, que le den a ellos esa basura para industrializarla. A cambio, durante 25 años, ellos generarían, por ejemplo, energía eléctrica pública, es decir, para el alumbrado público. Pero nadie le puso asunto a este tema, aunque lo hice público. Eh, Ese es uno de los mecanismos que podríamos utilizar. Hoy veo, asambleísta, que
se ha firmado un convenio con el Japón para utilizar la energía geotérmica, que es otra de las cosas que muy bien se puede utilizar. La energía del mar también se puede utilizar para esto, pero todas estas cosas se las puede hacer en el momento en que los temas para los inversionistas estén bien claros. La pregunta nuevamente es, ¿cree usted que se puede incluir? Ya no le digo si fue en el proyecto de ley, fue un tema de esta naturaleza, pero ¿cree que se puede incluir dentro de este proyecto de ley un tema que garantice, por ejemplo, el pago a los señores que inviertan? Oiga, nosotros aquí en Guayaquil tuvimos una experiencia muy buena. Usted seguramente conoció que aquí la energía eléctrica la generaba la empresa eléctrica del Ecuador llamada Emelec, con un señor Capo, el que era el que la dirigía en esa época, y tuvimos un servicio de energía eléctrica completamente eficiente. ¿Se podría volver, por ejemplo, a hacer que ciertas ciudades sean tomadas para el servicio eléctrico por empresas particulares? Usted ha hecho un razonamiento bastante amplio y apegado a la verdad. A veces desperdiciamos oportunidades que se presentan generosamente por parte de organizaciones privadas, por parte de otros gobiernos. Se puede convertir en los desperdicios, en la basura que comúnmente llamamos nosotros, en un potencial de generación de energía. Y lo propio también con los desperdicios que se hacen en la Amazonía ecuatoriana, los mecheros que siempre los miramos prendidos todo el tiempo. Existieron organismos privados de aquí del país mismo que querían que se les permita aprovechar eso. Y ellos se comprometían inclusive a pagar de ciertos valores económicos al Estado para poder utilizar, primeramente, evitar que se siga contaminando el territorio ecuatoriano. Y esto, encapsularlos y transformarlos en energía. Pero hace falta decisiones. A veces esto no prospera por obstáculos que se ponen ciertos mandos medios en las instituciones porque lastimosamente han vivido y siguen viviendo de la corrupción. Y eso hay que combatirlo, y eso hay que evitar. Por lo tanto, yo coincido plenamente que demos esos espacios. No necesariamente a veces se necesita que esto se traslade a una ley, porque internamente, de acuerdo a la reglamentación de cada ministerio, en este caso el Ministerio de Energía, puede hacerlo, con decisiones administrativas, con acuerdos ministeriales, todo ello se lo puede hacer. Así es que, si es que queremos que cambie la realidad, tenemos que ir nosotros primeramente haciendo un control de nuestras instituciones y abriendo el camino para que confiemos en nuestra potencialidad que tenemos y lo propio para que los extranjeros nos miren, o los nacionales lo propio, nos miren con posibilidades de aportar al desarrollo con soluciones prácticas. Asambleísta, hay un dato que me puso los pelos de punta el día de antes de ayer. Un candidato a asambleísta nacional está involucrado en el caso Metástasis y dicen que ha sido un testaferro del señor Leandro Norero. El candidato a la presidencia por ese partido rechaza la presencia de él en la lista, pero creo que ya no se puede hacer nada. ¿Habría alguna posibilidad, especialmente de parte suya, que es un hombre inteligente y patriota, de incluir una ley, un artículo que prohíba que una persona que esté en esas condiciones pueda ser candidato y que a lo mejor hasta pueda ser elegido, como ha sucedido ya en casos en que hemos visto verdaderos delincuentes con el título de asambleístas y hasta en algunos casos en las más altas esferas de la asamblea? Hace algunos meses atrás se debatía al interno de la Asamblea requisitos esenciales para participar como candidatos a una de las funciones más importantes del Estado, que es la función legislativa. Y no solamente a nivel de la función legislativa, debería ser a nivel de todos, gobiernos autónomos descentralizados, alcaldes, prefectos, juntas parroquiales, a quienes ostentan para las principales dignidades del Ejecutivo, presidencia y vicepresidencia de la República, de que no tengan primeramente antecedentes penales. Eso es clave, es fundamental, que demuestren precisamente una idoneidad y transparencia íntegra. Aquellos que no tengan cuentas pendientes con los organismos de control, porque hay algunos que tienen observaciones de la Contraloría, tienen glosas, tienen responsabilidades administrativas y otros tienen indicios de responsabilidad penal.
¿Cómo es posible que pretendan llegar a ocupar estos cargos importantes personas que tienen una descalificación evidente y probada? Sin embargo, ahí como siempre hay debates, unos a favor y otros en contra, pero piensan que poniendo esos requisitos se les condiciona o se les elimina el derecho de participación. No se les elimina. Lo que se hace es un tamizaje, una filtración de las personas que deben estar en los cargos públicos y que sean elegidos para ello. Y hay otros también que lo hacen intencionalmente. ¿Por qué? Porque saben que participando como candidatos hay un blindaje, que no pueden continuar procesos de juicios penales, de que no pueden ser detenidos o privados de la libertad. Es decir, también lo hacen con conocimiento de causa y en forma intencional. Para otros cargos que son de menor cuantía o de menor valor significativo en el país, se necesitan, oiga, requisitos terribles, pero para ser legislador en este país ya la ley le permite a cualquier pelafustán que pueda hacerlo. Y eso tiene que cambiar definitivamente porque, le digo honestamente, asambleísta Velasco, a mí me tocó ser legislador allá del 79 al 84 y me codié con gente de primera línea, con verdaderos líderes, con verdaderos hombres. Daba gusto hasta oírlos hablar. Las ponencias, los criterios que se tenían eran diferentes totalmente. Ahora una asamblea donde son pocas las personas que destacan, y lamentablemente es por esa situación de que no le ponemos los requisitos necesarios para que en la asamblea vayan verdaderos representantes populares, asambleístas. Sí, coincido plenamente de que hay que dignificar la política. No significa el que se les coarte o se les limite el derecho de participación. Lo que se pretende es de que en los organismos importantes que tienen que generar leyes, que tienen que garantizar derechos a los ciudadanos, tienen que ir personas que hagan honor a ello, que tengan conocimiento y además del conocimiento que tengan integridad, que tengan conceptos de moralidad y que se la jueguen por el país, no se la jueguen por intereses personales. Usted habló de que se miraba a otros parlamentos en donde el debate era lo más importante, pero debates de altura, debate de propuestas, y eso añoramos creo que todos los ecuatorianos. Hacemos de que se puedan introducir estas reformas, de que haya la sensibilidad de los sectores y actores políticos y podamos cambiar esta realidad que lastimosamente a veces nos hace quedar mal a todos. Algunos actores también hay que reconocer que son muy positivos, que aportan fundamentalmente, pero otros también desdicen de esa credibilidad. Julio. Bueno, 9 de la mañana, 19 minutos. Le agradecemos a nuestro invitado, el doctor Pedro Velasco Erazo, asambleísta que ha estado con nosotros dialogando sobre diversos temas del convivir legislativo. Le agradecemos mucho, doctor Velasco, que le vaya muy bien. Muchas gracias a ustedes, que tengan un excelente día, siempre a las órdenes. Un abrazo a la distancia. 9 de la mañana, 19 minutos, 9 de la mañana, 19 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política, Punto de Vista.